Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto saludarte. Pues, ¿qué decir? ¿Qué está pasando, alcalde? Es lamentable. El día de ayer fue un día muy negro para el Estado de Nuevo León. Ujú. Precisamente ese recinto es para poder dirimir todo tipo de controversias, pero a través del diálogo, no a través de Es que no, reventar no sesiones. se puede. Mira, yo intento hablar con Dante, a quien respeto, etcétera. Ha tenido una buena estrategia, pero es que no hay intención de abrir el diálogo ni de un lado ni del otro, alcalde. Esto es imposible de destrabar. Yo lamento mucho la decisión del Congreso, no por la capacidad de Luis Orozco, sino porque realmente el Congreso tenía una extraordinaria oportunidad para mostrarse políticamente maduro y establecer una ruta para que los próximos 6 meses haya gobernabilidad en el Estado de Nuevo León. Ujú, ujú. Realmente era una oportunidad que tenía el Congreso del Estado y decidieron, pues, sí, un poquito haciendo eco a lo que decía antes, pues, prácticamente secuestrar desde el Legislativo al Poder Ejecutivo por 6 meses, además, ni siquiera es un tiempo en donde se vaya a hacer un cambio de ruta a nivel Ujú. estatal No drástico. alcanza. No alcanza. Ujú. Entonces, pues prefirieron seguir con la ruta del conflicto versus realmente enaltecerse como gente de trabajo y sobre todo de consenso. Y esa es una cosa que nos sorprendió mucho a mucha gente. Ujú. Y las cosas que se están dando aquí, pues realmente nos preocupan, porque digo, ¿qué va a pasar a partir del 2 de diciembre? ¿Qué va a hacer el aparato del gobierno Ujú. estatal? ¿Cómo se va a comportar la fiscalía? ¿Cómo se va a comportar el propio Congreso? Son todavía incógnitas que tenemos a 2 días de Sí, que el claro. gobernador ya Ya empiece se con su vaya, licencia que formal. ya se vaya. Es Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. A ver, yo intentaba plantearle antes, pero no pude. No pude porque no quiero entrar también en una confrontación, en una polarización de todo, en una pelea. Él quería exponer, no quería una entrevista, no quería una conversación, quería una exposición. Y bueno, pues aquí se escuchan todos los puntos de vista, todas las voces. Pero yo intentaba plantearle a Dante que son como dos carriles, ¿no? Porque en la parte legal creo que está claro, alcalde, el tribunal dijo al Congreso le corresponde y el Congreso decidió. El problema es que en la vía política está la confrontación, porque no lograron llegar a un acuerdo en donde, por lógica, tendría que haber quedado un gobernador interino que pertenezca al gobierno de Movimiento Ciudadano. Pues es que es un proyecto, y bien lo decía Alberto Delgado hace un momento, es un proyecto de 6 años, que por las aspiraciones del propio gobernador, ni siquiera por las aspiraciones del propio gobernador, debe de ser interrumpido, porque entonces le estamos restando fuerza y le estamos restando, pues, por así que progreso al propio Estado de Nuevo León, no a un gobierno de Movimiento Ciudadano, al Estado de Nuevo León. Esto no es una pues, artimaña electoral, debe de ser una decisión con consenso, pero privilegiando por encima de todo Ujú. el desarrollo del Estado. Pero es legal, alcalde. O sea, pueden no estar de acuerdo. Lo que quiero entender es por qué no hubo una negociación, por qué no hubo un acuerdo, por qué tan cerrados al diálogo, por qué estas provocaciones de un lado y del otro. Finalmente, si nos circunscribimos al blanco y negro, pues el Congreso tomó la decisión que la ley le permite, que el tribunal le mandata. El Congreso es el encargado de designar al interino, eso está Ajá, más que claro. Lo dice la propia Constitución, tanto federal como estatal, lo dijo la Corte y lo ha dicho también el Tribunal Superior. ajá. Entonces, eso no hay vuelta de hoja con eso. Pero el Congreso también no nada más hace leyes o acatos judiciales, también hace política. Sí. Y en Ujú. este caso yo lamento mucho que lo que menos se ha hecho es política. La política no se construye con la gente que es afín a tu persona. No, pues, por Dios, no. La política se hace precisamente sentándote en la mesa y dialogar con los contrarios para Ujú. llegar a acuerdos que beneficien a la gente. Y este no fue el caso. Pues Decidieron continuar con la vía del conflicto, pues sí, agotaron su facultad, pues sí es su facultad del Congreso de nombrar al interino, pero lo hicieron a sabiendas de, nuevamente, de que este nombramiento iba a ser un problema político para el Estado versus una solución integral para la gobernabilidad de Nuevo León. híjole, alcalde, pues la verdad es que qué complicado porque del lado del gobierno dicen que no lo van a reconocer, que no lo van a obedecer, del lado del nombramiento del Congreso dicen que ellos van a asumir las funciones y entonces esto puede caminar a la ingobernabilidad. ¿Y ahí cuál es el escenario posible después?
Ahí me preocupa mucho, precisamente porque existe incluso una posibilidad de que el propio Senado tome las riendas del asunto y decida una desaparición de poderes y nombrar un interino y convocar una elección, que yo creo que sería un caso muy extremo. Solamente en 4 ocasiones se ha dado ese caso en la historia de México. No creo que lleguemos a ese, y deseo que no lleguemos a ese grado, pero es una posibilidad muy real. Y yo lamentaría mucho porque sería también muy vergonzoso para la gente que hacemos política en el Estado de Nuevo León, que desde el Senado nos tengan que venir a corregir la Que plana, no tengamos porque la posibilidad de hablar. No somos capaces Alcalde. de hacer política. Ahora era un riesgo que se tenía, o sea, se tenía visto cuando Samuel García decidió dejar la gubernatura a 2 años de haberla asumido apenas, después de haber prometido que se iba a quedar. Era un riesgo, era una moneda al aire, Luis Donaldo. Siempre supimos que era el riesgo, pero digo, independientemente de cualquier cosa, pues es su derecho, es su derecho. Podrá haber gente que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, pero es su derecho. Pero la obligación que tenemos, sobre todo desde el Congreso del Estado, es garantizar que el Estado no se caiga. ¿Tú estás de acuerdo con la decisión de Samuel García? Pues en lo personal creo que tenemos diferencias, pero al final del día yo lo voy a apoyar. No ha dejado de ser como quiera un buen gobernador para aquí del Estado de Nuevo León y lo voy a apoyar. Pero sí me gustaría que estos primeros días de su campaña ya en forma, pues no fueran ese trago amargo por culpa de miopías políticas al interior del Estado de Nuevo León. ¿Por qué no le entras a la negociación tú, Luis Donaldo? Lo he intentado, pero la verdad es que es imposible. ¿Has intentado hablar con la oposición? ¿No se puede? He intentado hablar con todos y la verdad es que también hay temas que ya escalaron hasta un nivel personal. Entonces, en la medida de lo posible, pues yo me dedico a trabajar. Yo tengo la responsabilidad de dirigir la ciudad de Monterrey y la verdad es que pues eso es pues, mi prioridad. A nivel personal, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron o qué te dijeron? Simplemente había temas que eran completamente intransitables, que no había forma de hacerles entrar en razón ni de un lado ni de otro. Siempre con mucho respeto. La verdad es que en cuanto a mi persona, siempre, tanto de un lado como de otro, siempre me ha respetado y saben que yo genuinamente quiero hacer que las cosas funcionen y que transiten, pero sí hay ciertos puntos, como ejemplo el tema del fiscal general, que fueron los que desde un inicio pues desembocaron todo este caos. Claro. Hay ciertas prácticas que todavía se perpetúan en el Estado de Nuevo León, como en muchas otras partes del país, donde lejos de nombrar gente que sea pues, la mejor para un proyecto, es gente que va ahí por una cuota. Y pues, esa es la parte que nos duele. La política de los oídos sordos, ahí en Nuevo León, tristemente. Nadie escucha, nadie quiere ceder, nadie quiere hablar y nadie quiere llegar a un acuerdo, pues como dicen todos, de un lado y de otro, en beneficio de los ciudadanos. Y es constantemente un concurso de a ver quién puede más, a ver quién, perdón que lo diga así, pero a ver quién la tiene más. Eso es una cosa completamente infantil. Es infantil, es inmaduro, es negligente incluso, porque está en juego la vida de la gente y con eso no se juega. Pues vamos a ver qué pasa el sábado, alcalde. Agradezco mucho, has sido tú reconocido como la voz más ecuánime dentro de Movimiento Ciudadano, has mostrado tus desacuerdos, has hecho propuestas, pero esto parece no tener ninguna salida más que el conflicto. Espero que no llegue a eso y sobre todo espero que el Congreso del Estado recapacite y sobre todo que tenga la madurez para llevar al Estado de Nuevo León a la etapa de gobernabilidad que necesite. Yo genuinamente creo que está en manos del Congreso. El Congreso debería... Espero que no pase. Es decir, ¿cuál sería la solución? La verdad, dame una solución, alcalde. Pues, a ver, ya se propusieron en una terna de parte del Ejecutivo 3 personas que son, la verdad, 3 perfiles bastante buenos que pudieran tomar esta responsabilidad por 6 meses para que no se caiga la gobernabilidad del Estado, que elijan un interlocutor o una interlocutora que genuinamente con la que puedan transitar. Yo, como te he dicho, incluso deberían de nombrar al propio Javier Navarro, que ha sido siempre la propuesta del Ejecutivo, para lograr unas condiciones mucho más favorables en cuestión de diálogo. Pero si realmente siguen por esta ruta de por la fuerza imponer a alguien que les rinda cuentas a ellos versus que garantice la gobernabilidad del Estado, pues que Dios nos agarre confesados. Pues a ver en qué termina esto. Como siempre, muchas gracias, Luis Donaldo. Me da mucho gusto saludarte. Muchas bendiciones a Susana, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias.